Hermanos, recuerden que estamos hablando sobre el tema de retomando el camino a la felicidad. Y to the happiness. Y la semana antepasada hablábamos mucho sobre cómo la mente, qué es la mente, qué tenemos que hacer con la mente, qué es el cerebro. Vimos estas diferencias y cómo la Biblia nos habla de todo esto. Y hace clara referencia en Mateo 22:37, 37, donde dice la palabra que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y entender la mente es algo muy complejo, hemos estado estudiando, ¿verdad? Y para sintetizar y resumir, just to resume or make a resume, or how do you say, resume, eh, para que se les vuelva a quedar para los que no estuvieron aquí, tomen nota. Tomen nota porque estos estudios son importantes y te van a ser útiles. La mente es el 90 a 99% de lo que nosotros somos, según dicen los estudiosos, los científicos. Y entiéndalo bien, la mente es lo que piensas, lo que sientes y lo que tú eliges ser, lo que tú eliges pensar, lo que tú eliges sentir. Y de esta manera la mente trabaja aunada con el cerebro. El órgano gris que tenemos de masa, ¿verdad? En la cabeza, ¿verdad? Esa masa gris que tenemos gray en el cerebro, es el cerebro. Y trabajan en conjunto la mente con el cerebro. Y la Biblia nos habla en muchas diferentes ocasiones de la mente. Recordemos esto. Recuerden que el subtema pasado, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí cómo lo pusimos, cómo lo titulamos? Somos lo que pensamos. Diga junto conmigo, somos, dígalo bien fuerte, somos lo que pensamos. Yo soy lo que yo pienso que soy. ¿Y de dónde saca usted eso, hermana o pastora? Vamos a ir a Proverbios 4:23 y de allí vamos a empezar con la nueva parte. Es Proverbios, perdón, 4:23. La cita es Proverbios 4:23 y el tema es somos lo que pensamos, de la serie Retomando el Camino a la Felicidad. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y hay otro versículo en Proverbios que quiero también compartir, lo que es el principal que les quería dar, que donde dice que como es el hombre en su corazón, así es él. Por eso digo, somos lo que pensamos. La semana pasada lo tenía aquí, permítame tantito. 4:23. 23:7. Aquí lo había anotado.
Yes, Proverbs 23:7. Proverbios 23:7. Vámonos más adelantito. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso lo he titulado, para entenderlo más fácilmente, somos lo que nosotros pensamos. Si nosotros queremos conocer a una persona cómo es, nada más déjalo hablar y podemos conocer lo que hay en su corazón. Y lo que habla en su corazón, eso es lo que es esa persona. Es así de fácil. ¿Y por qué hemos tomado esta serie? ¿Por qué hemos estado hablando tanto acerca de esto en ya varios domingos? Porque el poder de los pensamientos juegan un papel muy importante en todo lo que nosotros hacemos y somos. A través de nuestros pensamientos nosotros podemos controlar la mayor parte de lo que hacemos y lo que decidimos hacer y lo que somos en nuestra vida. Nosotros decidimos cuando where we think or thought, we decide what we want to do the majority of the day. Entonces, por eso es que es tan importante controlar y tener, se puede decir, en inglés es management, como un control, valga la redundancia, de tus pensamientos. Especialmente, hermanos, cuando nosotros estamos teniendo algún problema mental, psicológico, cuando hemos sufrido un trauma, cuando hemos pasado por un dolor muy fuerte, cuando estamos pasando por alguna depresión o alguna ansiedad, cuando tenemos un temor que no lo podemos sacar de nuestra vida, y cuando todos estos tipos de pensamientos empiezan a controlar nuestra manera de vivir. Por eso es que nosotros tenemos que tener un control de lo que pensamos y hacemos. Porque si no controlamos lo que pensamos y esos pensamientos son tóxicos, esos pensamientos son dañinos, y lo vamos a ver con la palabra, nos van a destruir. Y es por eso que vemos muchas veces personas suicidándose y quitándose la vida. Por eso es que vemos a mucha gente envuelta en una vida de pánico y de depresión o de ansiedad. La semana pasada hablábamos de 3 puntos muy importantes y quedé en que les iba a dar los 5 pasos para tener un control de los pensamientos. La semana pasada hablábamos, nada más para los que no estaban aquí, era que teníamos que elegir qué pensar. We have to select what we need to think. El segundo punto que hablamos fue cómo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos que nos llevan a entristecernos, pensamientos que nos llevan a quitarnos la paz, que nos llevan a la depresión o al temor. The Bible says in 2 Corinthians, right, that we need to take captive every thought to the obedience of Jesus Christ. La Biblia dice en 2 de Corintios que necesitamos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Y número 3 hablábamos
a reemplazar los pensamientos tóxicos por los pensamientos de Dios en Filipenses 4:8. Recuerden que decíamos, debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Ese versículo lo tenemos que tener memorizado. Filipenses 4:8. En esto pensar. La Biblia nos enseña en qué tenemos que pensar, en qué tenemos que ocupar nuestros pensamientos. Ahora yo les voy a mostrar 5 puntos principales que no los vamos a ir hablando los 5 hoy, vamos a hablarlo uno por uno. Y vamos a empezar cómo vamos a manejar nuestros pensamientos y cómo podemos reconstruir nuestra vida cuando hemos sufrido un impacto, cuando hemos sufrido un dolor. Y yo les decía, a veces puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un abuso físico, sexual, una relación rota, cualquier tipo de trauma, dolor que te hayan causado o que tú hayas causado. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos siempre las víctimas de nuestros pensamientos, pero no pensamos que nosotros también hemos causado daño a otras personas. Y eso viene a traernos culpabilidad continua. Culpabilidad, condemnation. Eso, that brought us condemnation to ourselves and never we can receive the forgiveness of God. Y se nos hace difícil recibir el perdón de Dios. Y también por causa de la falta de perdón a nosotros mismos, podemos vivir una vida miserable, llena de dolor, llena de angustia, llena de temor. Amén. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, pastora, ¿cómo puedo retomar el camino a la felicidad cambiando mi manera de pensar? La psicología dice, hermanos, que los hábitos de una persona se pueden cambiar o formar. Muchos lo sabemos ya en un periodo de 21 días, ¿verdad? Que si tú empiezas a practicar algo en tu propia persona, como una disciplina, cuando nosotros estamos de vacaciones por 3 meses de escuela, que no van los niños 3 o 2 meses y medio a la escuela, los primeros días te empiezas a querer levantar a la misma hora que está siempre acomodado el reloj. A las 5 o 6 de la mañana o 7, no sé. Y cuando estás en vacaciones, ahí estás ya despierta luego, ¿verdad? Porque ya está acostumbrado tu sistema. Y con el paso de los días te vas levantando más tarde. Y llega el momento en que cuando vuelves a entrar a la escuela, para levantarte temprano, vuelves a batallar nuevamente otros 20, 21 días, unas 3 semanas, en que te vuelvas a acomodar o acostumbrar. ¿Es cierto o no es cierto? Lo mismo pasa en todo. En la manera de alimentarnos, en la manera de hacer nuestros ejercicios, si los hacemos, en la manera en cómo nos conducimos en la vida. Y espiritualmente y mentalmente, toma una disciplina para revertir nuestros pensamientos, para cambiar nuestros pensamientos a un estado óptimo de felicidad y contentamiento, hermanos.
¿Quién no quiere ser feliz en la vida? ¿Quién no quiere tener contentamiento? Eso es lo que Dios quiere. La Biblia lo hemos leído durante toda esta serie. En Filipenses también dice, por nada estéis afanosos, sino haced presentes en oración a Dios tus peticiones con acciones de gracias. Y luego sigue diciendo Pablo a los filipenses, gozaos en el Señor siempre, os digo otra vez, gozaos. ¿Y saben qué? Cuando Pablo escribió esa carta, tenía las más grandes, se puede decir, oposiciones o contradicciones en su vida. Porque él estaba en prisión. A él lo habían azotado, lo habían golpeado, lo tenían con poca comida, lo tenían en la oscuridad probablemente, encadenado. Estaba en la cárcel. Y él estaba escribiéndonos estas recomendaciones y este consejo. Para de preocuparte por todo. No te afanes demasiado. Es más, no te afanes por nada, lo dice claramente. En lugar, gózate en el Señor. Y tú puedes decir, ¿cómo me puedo gozar si estoy pasando por esta situación o dificultad que es tan grande? ¿Cómo lo logro? Y cuando tú no logras entender que lo que te está pasando te está causando un dolor y es un trauma y te está haciendo daño, a la larga te va a perjudicar y te va a devastar. Con el tiempo te va a dañar demasiado. Porque lo que nos daña, hermanos, lo que nos intoxica, si tú no lo dejas ir, te va a dañar. Es como la basura. Si tú no sacas la basura de la casa, si tú no te bañas, si tú no comes bien, todo lo que no va a salir de una forma correcta va a hacerte daño a la larga. Si la basura no la sacas, la casa se va a apestar. Si tú no te bañas a diario, van a decir, ahí viene fulanito. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos, hermanos. Si esos pensamientos son dañinos, tú los tienes que sacar y dejar ir. Por eso la Biblia dice, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y tú te tienes que imaginar como que estás sacando esos pensamientos de un basurero y los estás arrojando. Porque te van a dañar y a la larga te van a destruir. Amén. Número 1. Estos 5 pasos para reconstruirte y para manejar y tomar un control de tus pensamientos. Que tú, si tú dices, es que pastora, por más que yo quiero pensar en otra cosa, vuelven estos pensamientos. Por más que yo me quiero enfocar y quiero ser feliz, esos pensamientos están bombardeándome. Tienes que usar la palabra. Tienes que decir lo que dice 2 de Corintios. Yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Pero, primeramente, anote, tú tienes que abrazar, embrace, tienes que aceptar y tienes que reconocer que hay un pensamiento o muchos pensamientos
que te están haciendo daño, que te están estancando, que te están apartando, que te están ahogando o enterrando en vida, y que tú no puedes funcionar y tener una vida normal porque esos pensamientos no te dejan vivir en paz y esos pensamientos no te dejan ser feliz. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer. Mira lo que dice, y vamos a irlo viendo con la misma palabra de Dios. Yo me ponía a pensar, hermanos, cómo los salmistas, cuántos salmistas y cuántos salmos hay en la Biblia. Y ahora entiendo tanto cómo Dios permitió que estos salmistas escribieran estos poemas, estas canciones. Y por obra del Espíritu Santo quedaran grabadas para nosotros, para enseñarnos, para aprender de ellos, para sacarnos a flote. Número 1, para sacarnos adelante. Vamos a leer en Salmo 69. Yes. Salmo 69, 36. Que lo tengo cerquita. Los salmistas en muchas ocasiones, si tú te pones a hacer un recuento, y you just can count, and I encourage you to do this. Si tú puedes contar, y te animo a que empieces a analizar los salmos y empieces a ver el corazón de los salmistas. ¿Cuántas veces ellos hablaban de su mismo interior? ¿Cómo se sentían angustiados? ¿Cómo se sentían atemorizados? ¿Cómo se sentían entristecidos en una angustia? En una depresión, en ansiedad, sin paz. Y algunos de ellos, por aquí contarles algunos, yo les traje. Fíjense cómo empieza el Salmo 69:1. Y este salmo lo escribió el salmista David. Cuando yo pasé por una etapa de depresión y que estaba embarazada de Noecito, a big depression. Fueron 9 meses de depresión en los que te quieres morir. La depresión es muy diferente, lo he dicho muchas veces, a estar triste. La depresión es estar muerto en vida. Hay veces que nos podemos sentir tristes, cansados, desanimados, pero no tiene nada que ver con la depresión. La gente ha agarrado de moda hoy. I was depressed. I'm feeling depressed. Y realmente no saben lo que es una depresión, porque confunden lo que es tristeza nada más. Mira lo que decía el salmista, y yo pensaba que como cristiana yo no debería de estar pasando por una situación de depresión, porque era una hija de Dios o porque soy una hija de Dios. Y yo pensaba que en la Biblia no había nadie que se sintiera o se hubiera sentido así como yo me sentía. Hasta que el Señor me mostró a través de David, el salmista. Y mira lo que dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. O sea, cansado estoy de llamar, porque David lloraba y gritaba y buscaba a Dios.
deep waters where the floods overflow me. I'm weary and I'm crying. My throat is dry. My eyes fail where I wait for God. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Han desfallecido? En el versículo 3. Y luego dice el versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, y se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué he de pagar lo que no robé. Y de allí nos pasamos al versículo 36. Dice 19. Bueno, podemos leer, vamos a empezar a leer el 19, perdón. Dice, tú sabes, 19, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, y delante de ti están todos mis adversarios. El 19. Y en otra versión dice, tú conoces mi dolor y mi confusión. Y si tú lo lees hasta el versículo 36, te vas a dar cuenta cómo David estaba desesperado, llorando angustiadamente. De hecho, el título de ese salmo se llama Un grito de angustia. Y de esta misma manera, en el Salmo 88 y 86, y Salmo 102, hablan exactamente de lo mismo. De personas que están pasando, o de un salmista que estaba pasando por una profunda depresión, y era el salmista David. En el Salmo 102 fue cuando Dios me abrió los ojos y yo me pude ver, identificar en ese salmo el dolor que David sentía era lo mismo que yo estaba sintiendo, de la misma manera. Y cuando yo entendí que David estaba pasando por una profunda depresión, trajo una liberación a mi vida eso. Porque encima de que yo me sentía deprimida y con tanto dolor en mi interior y mi alma, yo pensaba que algo estaba mal en mí, porque siendo cristiana no podía estar pasando por eso. Yo ayuné, oré, embarazada, como dice David, mi garganta se enronqueció de llorar, comía mi pan con las lágrimas, como dice el Salmo 102. Y cuando entendí que David se sentía idénticamente igual a mí, dije yo, wow, no soy la única. No soy la única cristiana, hija de Dios, que está sintiendo este dolor y no se va. Que he luchado, que he pedido, que le he preguntado a Dios qué estoy haciendo mal y parece que Dios no me entiende. Pero cuando me cayó el 20, se puede decir, de que aún David, siendo David, pasó por lo mismo, trajo como una liberación y un descanso a mi alma. Y cuando tú abrazas y reconoces y entiendes que hay un pensamiento, un dolor que te está quitando la vida, que te está parando de seguir adelante, es tu primer paso al cambio. Porque después de todo, lo que vamos a celebrar después de estos 5 pasos que yo te estoy dando es el cambio a la felicidad, es la liberación
de esos pensamientos que te tienen cautivo y que no te dejan vivir plenamente como Dios quiere que vivamos. Muchas veces, hermanos, estoy en el punto número 1, recuerden muy bien, que mientras tú no reconozcas y aceptes que esos pensamientos te están dañando, no vas a salir adelante. Por eso el salmista también decía, David, mientras callé y escondí mi pecado, mis huesos envejecieron. Mientras callé y escondí mi pecado, mis huesos envejecieron. Getting old or weak. Pero cuando los confesé, volví a la vida, en pocas palabras. When I confessed, I came alive again. Amén. Ahora, yo no estoy necesariamente diciendo que cuando estamos cautivos en pensamientos tóxicos son pecado. Yo estoy hablando de cuando somos incluso víctimas de un dolor causado por alguien más a nosotros mismos. Cuando somos víctimas de las circunstancias. Amén. Y cuando tú no aceptas y no reconoces, se puede, a veces nosotros, se puede dificultar para ir camino a la sanidad. Porque muchas veces somos personas muy egoístas, orgullosos, que no nos gusta ser confrontados y reconocer que tenemos un problema. Porque muchas veces nuestra seguridad se ve retada. El reconocer cierto problema que tenemos, nuestra seguridad, nuestro yo, mi orgullo, mi ego, se ve intimidado o afectado o it can be challenged. Y muchas veces por esa situación simplemente no empezamos el proceso del cambio, hermanos. Incluso muchas veces nos da miedo confrontarlo porque es una vergüenza. Pero yo quiero decirte algo bien grande. Y la Biblia lo menciona en ese pasaje de Salmo 38. Y la ciencia lo ha corroborado. Que cuando tú empiezas a reconocer el problema que están causando tus pensamientos, empieza el camino a la sanidad. Es como cuando tú sabes que tienes que ir a recibir una cirugía en tu cuerpo, probablemente porque tienes un absceso, una hernia, un problema que te ha estado causando y lo tienen que extirpar, lo tienen que cortar. Y no has querido ir al hospital a que te atiendan o a la clínica. And you don't want to go to the hospital to be attended. Pero tan pronto cuando tú llegas al hospital porque reconoces que necesitas que alguien te ponga mano, allí va a empezar tu momento a ser sano. Y el salmista lo dijo, mientras callé y no lo acepté o no lo confesé, yo me estaba muriendo por dentro y mis huesos estaban secando. Like the song says, I fell. And I was just getting dry myself, my bones that was getting dry. Y la ciencia dice que químicamente en el cerebro empieza a haber un cambio. In your mind, clinically, that you're The science says even that clinically your brain start to have a change once that you recognize that you have a problem in your mind, in your thoughts. Tu mismo cerebro empieza a sufrir un cambio químico y empieza a recibir una sanidad. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Número 2, de este mismo punto, porque estoy todavía en el 1 y no me voy a salir del 1 hasta la próxima semana. one. I'm not going to go to 2 until next week, but we're in point
Point two, number one. Número uno, tienes que aceptar que hay un problema. Y decir, necesito ayuda, pastora. Tengo este dolor, tengo esta depresión, tengo este temor, tengo esta ansiedad, el insomnio, esta falta de confianza en mí mismo, no sé. Me está robando mi identidad. Identity starting to be robbed. Y entonces, el segundo punto es aceptar. Lo reconoces y ahora lo aceptas. Recognize it and then you accept it. Y tienes que entender, iglesia, para poder empezar a ser sanado y a empezar a manejar tus pensamientos, porque esto lo vas a ir haciendo cada vez que esos pensamientos tóxicos quieran abrumarte. To manage because thoughts come, they want to rob your mind. Va a ser algo que tú vas a tener que empezar a practicarlo si no puedes salir de ello. Y lo reconoces y ahora lo aceptas. Recognize it and then you accept it. Pero esta aceptación va a ser negociable contigo mismo. Vas a entender que it can be negotiable. Porque no va a desaparecer quizás ese dolor de la noche a la mañana. It's not going to just disappear from a morning to night or night to morning. Y vas a tener que entender que tú lo vas a tener que ir practicando al cabo de que esto se va a hacer un hábito You need to understand hasta que lo conquistes. until it becomes a habit and you conquer it. Hasta que lo conquistes. El fin de semana o entre semana, no me recuerdo qué día, fuimos a ver una película que está en el cine, We saw a movie la Twister, no sé si ya la vieron, la de los tornados. Y en esta película, una muchacha, la actriz principal, ella pierde a su novio y a sus amigos porque el tornado los arrebata prácticamente de sus manos. and her family because the tornado took. Y ella lo vio literalmente cuando su novio se estaba yendo de sus manos y el aire se lo llevó. Her boyfriend when she was grabbing his hands and Ella estaba estudiando esto de cómo identificar los tornados, todo lo que tiene que ver con la temperatura y el clima. tornadoes and how the Pero esto ocasionó un trauma grande en su vida, this caused a trauma very bad. como lo ha ocasionado en muchas vidas cuando alguien se va de nuestras vidas. Y esta muchacha no podía ser feliz. Y había continuado con su carrera, pero estaba triste y estaba dolorida, porque ya habían pasado 5 años y no se había recuperado de ese dolor. She was 5 years and could not Y llega una persona, un amigo, y la invita a irse otra vez a la escena de los hechos, a perseguir nuevamente los tornados. And he invited her to go again to the scene of where it comes everything, to go and persecute those tornadoes. So, cuando esta muchacha lo pensó y no quería porque tenía mucho miedo, thing and she didn't want to go because she was very le dijo él, tú para esto naciste. Y tú lo tienes todo para enseñarnos a nosotros. Y esta película me enseñó con esas escenas y puede decir, a veces uno cómo aprende, ¿verdad? También de cosas tan sencillas. Esta muchacha se decide y va y enfrenta ese problema, ese temor. Y llegó con muchas inseguridades. Pero al momento conoce a otra persona que también estudiaba lo mismo que ella. moment she went to and she met a person that also studied what she studied. Y se dedican a ir a perseguir los tornados y a meterse en medio del tornado. ¿Puedes imaginar? Gente huye de los tornados y ellos se meten a los tornados. People hate tornadoes, but they go and they confront, they're in those. Y este muchacho le dice a ella una frase que me retumbó y se la quiero compartir. Yo no corro de mis temores. I don't run from my fears.
Yo me monto en mis temores. Yo me monto, yo me subo. I get on my fears. I confront my fears. ¿Y puedes decirlo? Can you say that? I ride. Yo no corro de mis temores. I don't run from my fears. I ride on my fears. I ride on my fears. Puedes decirlo. Yo no corro de mis temores. Yo me monto en mis temores. Y esta película, la vida de ella cambió y dio un torno completamente cuando ella aceptó que tenía un problema y que tenía que confrontarlo y que tenía que ir a enfrentarse nuevamente con lo que le estaba robando el rumbo o el camino a su felicidad, lo que le estaba robando su identidad. Número 3 de este punto número 1. Recuerda que no estás solo. Cuando tú estés pasando por esos problemas que te están atormentando, esos pensamientos, recuerda que no estás solo, iglesia. Tú no eres el único. Alguien más ya ha pasado por lo mismo que tú estás pasando. Y recuérdate que tú has pasado por muchos otros problemas. Y hasta aquí el Señor te ha ayudado. Y hasta aquí el Señor te ha liberado. Y hasta aquí el Señor te ha sacado adelante. Y hasta aquí el Señor ha estado contigo una y otra y otra y otra vez y nunca te va a dejar. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, tú tienes que empezar a tomar control de ello, empezando con estos puntos que te estoy diciendo. Tú tienes que creer que hay alguien que te ama y ese primeramente es Dios. Y que tienes gente a tu lado con la que tú puedes ir a contar, a platicar, a refugiarte, a hablar. Yo les he hablado en este estudio muchas veces como el mismo pasaje de Filipenses 4 y en Tesalonicenses, perdón, donde dice: por nada estés afanado, sino sean conocidas tus acciones, tus peticiones a Dios con acciones de gracias. Porque tienes que hablarlo. Y uno de los errores más grandes que el enemigo nos lleva a creer es que tú te tienes que callar aquello, que no lo hables, no lo compartas, nadie te va a entender. Este es tu problema, tú lo tienes que resolver solito. La manera, y es la misma de toda la vida en que el diablo ha tratado con la humanidad, es hablándonos mentiras, hermanos. Y esas mentiras van a nuestra mente. Y esas mentiras forman fortalezas. Y esas mentiras dan la muerte. El diablo te mata y nos roba la vida con mentiras. Por eso es que tenemos que conocer la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva? Mentiras. Con que Dios ha dicho. Con que si tú probares de aquel árbol, con que no puedes comer de esos árboles que están en el huerto. Todo lo cambió. Los trató de poner a enemigos con Dios. Que Dios no quería que supieran la verdad. Que Dios les había dicho que no comieran de ninguno de esos árboles. Trató de ponerlos en contra de Dios. Y eso es la misma táctica que el diablo ha usado y sigue usando día tras día con nuestras vidas. Cada mañana que nos levantamos, tenemos que pelear con una mentira que Satanás ha lanzado contra tu vida. No vas a poder. Hoy no la vas a hacer. Hoy te sientes cansado y estás enfermo.
Hoy no se te van a abrir las puertas, porque tú no eres nadie para que se te abran las puertas. A otros sí, pero a ti no. Tú eres el último. En ti no se fija nadie. Dios no te ama. A Dios no le importas. Dios te ha abandonado. ¿Cuántas mentiras? Tú te puedes poner a hacer un registro, que es parte de lo punto próximo que te voy a enseñar la próxima semana. Cada día haz un registro y empieza a escribir cuántas mentiras el diablo te dicta y te pone en tu mente. No puedes. No la vas a hacer. Hoy no es el día para ti. Quizás mañana. A lo mejor de aquí a 5 años. No lo aceptes. Tienes que cambiar esas mentiras, hermano, con la verdad de la palabra de Dios. Y en eso se trata. De eso se trata este control de pensamientos. Management. Tienes que tomar tú el control y la rienda de lo que tú estás pensando y de lo que quieres pensar y de cómo quieres sentir. Porque vuelvo a repetir, la mente, somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. We are with what we think, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decidimos. Lo que decidimos. Tú vas a decidir lo que tú quieres ser. Grábatelo, iglesia. Amén. Y ya voy a terminar. Mantente recordando que todo esto va a pasar. Nada es para siempre. Ese dolor, ese trauma, esa angustia, ese problema va a pasar. Tienes que entenderlo. Porque Dios nos lo dice en su palabra. Miren lo que dice Job. Qué maravillosa esta escritura y anótala. Vámonos a Job 11, 16, 19. Sí, Job 11, 16, 19. Estamos entendiendo y aprendiendo algo, hermanos. Tienes que dejarlo ir. Tienes que soltarlo. Dice, y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como aguas que pasaron. Quiero que pongas mucha atención a estas palabras, hermano. Job 11, 19. ¿Todos estamos leyéndolo? Quiero que lo subrayen, por favor, ahí en su Biblia. Job 11, 19. Te acordarás, dice, te acordarás y no habrá quien te espante. Y, dice del 16, perdón. Dice, y olvidarás tu miseria. Olvidarás. Tienes que olvidarte. Tienes que dejar ir ese dolor. Tienes que dejar ir esos pensamientos tóxicos que te están destruyendo, que te están robando la paz, que te están llenando de tristeza o de temor. Qué hermoso lo que escribió aquí Job. Olvidarás tu miseria, tu condición. Y te acordarás de ella como aguas que pasaron. Te acordarás de ella como aguas que pasaron. ¿Te has metido tú alguna vez a algún río, a un arroyo?
Y cuando te paras en medio de ese río o de esas aguas, Even if you stand in that middle of those that river, no las puedes detener. you can't. La corriente viene tan fuerte. The current goes so strongly Que haces esto, ¿verdad? that you do this Y no puedes. and you can't. Y el agua sigue. And the water keeps flowing, keeps flowing, keeps flowing. Y así el Señor nos dice, And that's the way God tells us. tú vas a volver a ser feliz. You're gonna go back to being happy. Tú vas a volver a recuperar tu yo interior, You're gonna go back to feeling tu identidad, your identity. tu esencia, lo que tú eres, lo que yo formé, lo que yo quiero que seas, lo que te han robado, lo que te quitaron. Y te vas a acordar de tu miseria como aguas que pasaron. Passed away. Solamente pasaron. Solamente pasaron. Dice, la vida te será más clara que el mediodía. ¿Puedes creer y entender esto? You were dark, you were like the morning. Hay esperanza, iglesia. There is hope, church. El Señor quiere que tengas esperanza. God wants you to have hope. El Señor quiere que tu corazón se llene de esperanza con sus pensamientos. Por eso dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Are not your thoughts, Mis pensamientos son más altos que los suyos. are higher than yours. Mis pensamientos que yo tengo acerca de ustedes son pensamientos buenos. Thoughts that are towards you are good thoughts. Son pensamientos que traen paz, They're thoughts that give you peace, que traen gozo. that give you joy. No son pensamientos de guerra. No son pensamientos para acusarte, Thoughts of accusing, para destruirte, destroy you, para maltratarte, para hacerte infeliz. keep you not happy. Mis pensamientos todos son buenos acerca de ti That all the thoughts that I have towards you y son más altos que los tuyos. Son más grandes de lo que tú te puedes imaginar, pensar o creer. they're bigger than you can think, imagine, or believe. Por eso tenemos que empezar a pensar como piensa Dios. Conocer su palabra, conocer sus pensamientos y su verdad. Porque si no, se van a llenar de mentiras del diablo. Si no los llenamos con la verdad de Dios, Fill ourselves with the el diablo los va a llenar con sus mentiras, truth, with the con pensamientos de derrota, de destrucción, of defeat, de muerte, of de enfermedad. sickness. Y miren lo que dice. Look what it says. La vida, tu propósito, vas a poder ver como en una panorámica de principio a fin. Tu vida la vas a poder ver diferente. You'll be able to see your life different. La vas a ver, dice, más clara que el mediodía. You're going to see it even clearly Y aunque oscureciere, aunque estuviera oscuro para ti, será como la mañana. that you're like, even if it's ¿Quién puede hacer solamente esto sino Dios, hermanos? Nobody can do this, only God. Y dice el versículo 18, tendrás confianza porque hay esperanza. El Señor te dice nuevamente, hay esperanza. Y cuando tú tienes confianza y esperanza, tú sabes que lo vas a lograr. Tú sabes que vas a llegar al otro lado. Tú sabes que vas a pasar de ese punto de dolor a un punto de sanidad. En que te vas a ver quizás nada más la cicatriz, pero no te va a causar más daño. Vas a verlo, oh, you're only see the scar. pero no va a haber dolor. You're not going to see the pain. Dice, y tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Please take care of me because
safely. You will lie down and no one will hurt you. Yes, you would support your king. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Y ya con este nos ponemos de pie y cierro. Son las 3:30. Juan 14:27. No dejen que el corazón se les llene de dolor. Confíen en mí. Tienes que empezar a practicar esto, hermano. Si tus pensamientos y tu manera de pensar, tu mente, te ha estado robando tu felicidad, y your thoughts and the way that you've been thinking has been stolen or robbed you your happiness or your joy, you must to practice these steps that I've been giving you here. Tienes que practicar estos pasos que te estoy dando aquí. Grábate estas escrituras en tu corazón. Reconoce tu problema. Abrázalo, confróntalo, acéptalo, háblalo. Y entre más pronto lo hagas, más pronto, hermano, vas a recibir esa sanidad. Y deja ir. Déjalo ir. No lo aceptes. No te estanques. Don't accept it. Don't be like a sinker in that. Let it go. Vamos a levantar nuestras manos. Don't allow that pain keep your heart with pain. Trust in me, says the word in John 14:27. Levante sus manos, hermanos. Vamos a renovar nuestros pensamientos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.